entonces acá iniciamos con este tema de entidades y órganos de consulta y control político y jurídico. ¿Por qué es necesario que dentro del Estado se establezcan órganos administrativos que de alguna manera, ¿verdad? Que de alguna manera le pongan cierto freno a la actividad estatal? ¿Por qué será necesario? Se recordarán ustedes que hemos platicado, ¿verdad? Que hemos platicado en el transcurso del curso, incluso en el curso anterior, de cómo es que fue necesario que surgiera el mismo derecho administrativo para de alguna manera regular la actividad del Estado. Y a pesar de que surge el derecho administrativo, fue necesario establecer o crear instituciones u órganos administrativos que se encargaran de la ejecución de ese marco normativo, ¿verdad? Para ponerle ciertos frenos o ciertos contrapesos a la actividad del Estado. Por eso es que fue necesario crear este tipo de entidades. Y ahí vamos a encontrar instituciones como el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Contraloría General de Cuentas y la misma Corte de Constitucionalidad. Instituciones todas muy importantes, ¿verdad? Todas muy importantes, que en el transcurso de la historia de nuestro Estado y especialmente en esta era democrática, como le llamamos, pues han sido muy importantes y en algún momento han tenido una participación muy importante en la historia de nuestro país, ¿verdad? En la historia de nuestro país. Pero platicando ya de lleno de algunas de estas instituciones, ¿verdad? De algunas de estas instituciones, vamos a empezar platicando acerca del Ministerio Público, ¿verdad? Acerca del Ministerio Público. Bueno, el Ministerio Público, ¿quién no sabe qué es el Ministerio Público? O por lo menos tener una noción de qué es el Ministerio Público, ¿verdad, mis amigos? Ustedes actualmente están cursando su séptimo semestre, ya tuvieron 3 cursos de Derecho Penal Sustantivo y ahorita creo que van a su segundo curso de Derecho Procesal Penal. De alguna manera tienen cierta noción, pero bueno, el Ministerio Público tiene su fundamento desde la misma Constitución Política de la República. Es decir, que la Asamblea Nacional Constituyente consideró que era necesario dejar dentro de ese marco constitucional, ¿verdad? Dentro de ese marco constitucional, la formación o la regulación de esta institución, que es muy importante, ¿verdad? Acá en el material pues, podemos ver un intento de definición, ¿verdad? Es una institución auxiliar de la administración pública. Es auxiliar de la administración pública. ¿Por qué es auxiliar? Porque de alguna manera ejerce cierto control de la administración pública, del quehacer del Estado, ¿verdad? Está observando de que todo marche bien y cuando no marcha bien, pues tiene la potestad de establecer los procedimientos legales correspondientes para enderezarle la plana a la misma administración, a la misma administración. Y nos establece, bueno, es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas. Y de los tribunales, ¿verdad? Y de los tribunales, es decir, a todo ese aparato judicial que pertenece al organismo judicial, entiéndase Corte Suprema de Justicia, salas de apelaciones, juzgados de instancias, juzgados de paz, ¿verdad? Es una institución auxiliar también de de los órganos de administración de justicia, con funciones autónomas, ¿verdad? Con funciones autónomas. Es decir, ¿verdad? Que nadie podrá de alguna manera incidir en la actividad que desarrolla el Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público. O eso es lo que se espera, ¿verdad? O eso es lo que se espera, ¿verdad ustedes? Sus fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes, ¿verdad? Y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública, es decir, que le corresponde, ¿verdad? De oficio y por mandato constitucional, ejercer las acciones necesarias para desarrollar los procedimientos penales
¿verdad? Los procedimientos penales para tratar de mantener cierto orden. Y los desarrolla, lógicamente, ante los órganos jurisdiccionales. Ante los órganos jurisdiccionales. El jefe del Ministerio Público, pues es el fiscal general de la República, ¿verdad? Y ejerce sus funciones por un periodo de 4 años. Pero vámonos entonces a la regulación constitucional de el Ministerio Público. En el artículo 251, por favor. Vámonos al artículo 251 de la Constitución. El artículo 251 de la Constitución. Bueno, y no sé si alguien por ahí nos puede apoyar dándole lectura al primer párrafo de ese artículo 251, por favor. Con mucho gusto, licenciado. Artículo Muchas gracias, Ethel. 251. Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la Administración Pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. Muchas ¿Continúo? gracias, Ethel. Muchas gracias, ahí estamos, muchas gracias. Ok. Vean, pues, mis amigos, prácticamente aquí es lo que ya estábamos platicando, pero quiero que pongamos atención en algo en la redacción de ese artículo. Bueno, inicia el Ministerio Público, es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas. ¿Quién tiene funciones autónomas de acuerdo a este párrafo constitucional? ¿El Ministerio Público o los tribunales? Porque no hay una coma que haga esa distinción. Tribunales. Se entiende que los tribunales, ¿verdad? Se entiende que los tribunales, porque no hay una coma que haga una pausa y que aparte ese extracto de la frase anterior. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Se entiende que todos los tribunales son autónomos y que las funciones del Ministerio Público son las que se consideran también autónomas. Aquí les faltó una coma, les faltó una pequeña coma. Y creo que en sus constituciones está de igual manera, no creo que cambien alguna, no creo que cambien alguna. Pero esta falta, esta comita, ha dado mucho de qué hablar en el quehacer del Ministerio Público. Han habido presidentes que han intentado, ¿verdad?, influir e incidir, ¿verdad?, en la administración del Ministerio Público. Algunos lo han logrado, algunos lo han logrado, ¿verdad? Pero se debe a esa confusión que generó en determinado momento la ausencia de ese signo, ¿verdad?, que es tan pequeño, pero vean ustedes la confusión que puede provocar la ausencia de esa coma. Pero entendemos entonces que es el Ministerio Público el que tiene funciones autónomas. Funciones autónomas, ¿verdad? Dios se cuenta, hermanita. En Gracias. en el siguiente párrafo nos establece ya algunas cuestiones ya un poco pues, más específicas de este tema del Ministerio Público. Bueno, el jefe del Ministerio Público será el fiscal general de la República y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública, ¿no? De la acción penal pública. ¿A qué se refiere con la acción penal pública? Se refiere a las acciones legales que va a desarrollar en el ejercicio de la persecución o del seguimiento de aquellos hechos que constituyen delitos de acción pública. Delitos de acción pública. Se recordarán ustedes que hay delitos de acción pública dependiente de instancia particular y de acción privada. ¿Se recuerdan ustedes que vieron eso, creo yo, en su curso anterior de Derecho Procesal Penal? Al Ministerio Público le corresponde entonces solo lo que es de acción pública, no el ámbito privado, no el ámbito privado. Para que tengamos esa claridad en las cuestiones de las funciones del Ministerio Público. Establece también que deberá ser abogado. Fíjense ustedes, dice abogado o establece abogado, no abogado y notario, solo abogado. Colegiado y tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es decir, 10 años de ejercicio profesional y más de 40 años de edad, ¿verdad? 10 años de ejercicio profesional
y más de 40 años de edad. Importante que lo anoten por ahí, ¿oye? Será nombrado por el presidente de la República, será nombrado por el presidente de la República de una nómina de 6 candidatos propuesta por una comisión de postulación. Se crea una comisión de postulación para elegir a quienes van a integrar esa nómina de 6 candidatos. Esa se le remite al presidente de la República y finalmente él decide, pues, quién será la persona designada como fiscal, ¿verdad? General de, ¿verdad? De la República, fiscal general de la República. ¿Y cómo se integra esa comisión de postulación? Fíjense, pues, esa comisión de postulación se integra por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, es decir, el presidente del organismo judicial también, los decanos de las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas o quien haga sus veces de las universidades del país, el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Esas personas son las que integran esa comisión de postulación. Si se dan cuenta, mis amigos, se privilegia la participación siempre de la academia en estas comisiones. Y la idea era precisamente esa, privilegiar la participación académica, ponderar de cierta manera la academia, darle ese espacio privilegiado pues a la educación del país. Luego de eso, en el siguiente párrafo nos establece, para la elección de candidatos se requiere el voto de por lo menos las 2/3 partes de los miembros de la comisión, ¿verdad? Si son, por ejemplo, si son 15 comisionados, pues son 10 votos los que se necesitan, ¿verdad? Y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de comisionados que haya. Y la cantidad de comisionados va a cambiar tomando en cuenta la cantidad de facultades de derecho que existan en el país. Actualmente, si mal no recuerdo, son 12 o 13. Puede que surjan más en el transcurso del tiempo y esa comisión se va a ir ampliando, etcétera, ¿verdad? Pero como les digo, el número va a cambiar dependiendo del número, ¿verdad? O de la cantidad de facultades de derecho que existan en el país. En el siguiente párrafo nos establece que en las votaciones, tanto para integrar la comisión de postulación como la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación. Es decir, que solo podrán participar el presidente de la Corte Suprema, los decanos y los 2 presidentes del Colegio de Abogados, Junta Directiva y Tribunal de Honor. No puede participar nadie más. No pueden delegar su representación en alguien más. No tienen un suplente, no tienen un sustituto. O son ellos o son ellos. Si ellos no están, pues simplemente se declara su ausencia. Pero no pueden, ¿verdad? No pueden delegar su participación o su representación en alguien más. Y en el último párrafo de ese artículo 251, un aspecto bastante importante. Bastante importante. No sé si alguien le puede dar lectura a ese último párrafo, por favor, del artículo 251. El último párrafo del artículo 251. Muy buenas tardes, Lee. El fiscal general de la Nación durará 4 años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la República podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida. Muchas gracias, Lilia. Muchas gracias. Bueno, varias cosas en ese párrafo. Primero, ¿cuánto duran sus funciones el fiscal? 4 años. 4 años. No puede prolongarse más. Son 4 años. Bueno. Segundo, tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, en resumidas cuentas, que tendrá un derecho de antejuicio. ¿Verdad? Un derecho de antejuicio. Y el último, ¿verdad? El último aspecto
importante de ese párrafo, ustedes. El último aspecto importante de ese párrafo. El presidente de la República podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida. Debidamente establecida. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Puede el presidente de la República o no puede el presidente de la República remover, al fiscal del Ministerio Público? Sí, puede, licenciado. Sí Sí puede, puede, Cara a la pero solo con Constitución. causa justificada. Pero con causa justificada. Es correcto, sí, con causa justificada. ¿Y quién determina esa causa, Lick? Ahí es donde está el asunto. las cortes. Anteriormente, fíjense mis amigos, antes del 2018, si mal no recuerdo, en la ley orgánica del Ministerio Público no se establecía absolutamente nada respecto a este extracto de la causa justificada, debidamente establecida. En el 2018 creo que fue, creo que sí, estoy seguro, fue 2018 o 2016 que se realizaron reformas a la ley orgánica del Ministerio Público y se estableció allí que se podía tomar como causa justificada debidamente establecida la condena al fiscal después de un proceso penal por ciertos delitos. Por ciertos delitos. Por aquí me pasan el dato 14 de la ley orgánica. Muchas gracias, Gerardo Amarilis. Por ciertos delitos. Entonces, imagínense ustedes. Primero, hay que ver para retirarle el derecho de antejuicio. Segundo, que lleve todo el proceso penal. Que ustedes ya sabrán, mis amigos, que es una cuestión barato de más de un año. Y después, si ese proceso penal fue sobre alguno de los delitos establecidos ahí, que se pueden considerar como causa justificada, ¿verdad? Para poderlo remover. Complicaron el asunto, ¿verdad? Complicaron el asunto. Esas reformas se dieron, pues, hace algunos años, en un momento coyuntural, en donde había muchos sentimientos encontrados, que movían a la sociedad y que obligaron a generar ese tipo de reformas atendiendo a ciertas pasiones, podríamos decirlo, políticas. Por eso, las reformas a las leyes y la creación de las leyes no debe hacerse atendiendo a sentimientos políticos, mis amigos, y mucho menos a ideologías. No tengo nada en contra de las ideologías, sea izquierda o derecha. Sin embargo, muchas veces los fanatismos, ¿verdad? Y las pasiones por este tipo de temas nos pueden llevar a cometer errores que después vamos a lamentar. Y ese es el estira y encoge que tenemos hoy en día con el tema del Ministerio Público. Y tenemos un Ministerio Público que ahí está peleando esto y lo otro, que pelea contra el Ejecutivo peleando contra el Ministerio Público. Ya bajó un poquito ese tema, creo que el actual presidente ya hizo un poquito de conciencia que no podía perderse solo en ese tema, tiene que atender muchísimos más temas, como ya lo vimos nosotros en clase. Eso no quiere decir que no quite el ojo del tema, ¿verdad? Eso no quiere decir que quite el ojo del tema, pero ahí nos damos cuenta entonces, mis amigos, cómo es que a veces las leyes ordinarias desarrollan ciertos temas que están establecidos de manera constitucional, pero quizás no en el sentido que se quisiera. Por supuesto que ahí está, se puede declarar inconstitucional en determinado momento ese extracto legal en la ley orgánica del Ministerio Público. Entiendo que hay algunas acciones establecidas para atacar ese extracto en la ley orgánica. Vamos a ver qué sucede. Pero mientras tanto creo que tenemos la claridad. ¿Se puede remover al fiscal? Sí. ¿Se puede remover al fiscal? Sí. ¿En qué situación se puede remover? Bueno, por causa justificada, debidamente establecida. Tampoco puede el presidente estar cambiando de fiscal cada mes, ¿verdad ustedes? Tampoco se puede hacer eso, ¿verdad? Tampoco se puede hacer eso.
¿verdad? Tampoco se puede hacer eso. Fíjense ustedes, qué enredo legal el que causó la reforma, ¿verdad? A una ley que fue de un par de líneas, esa reforma. Pero el enrollo en el que nos tiene actualmente, Pero bueno, no vamos a entrar nosotros también a pasiones ahí ideológicas, ¿no? Vamos a continuar. ¿Dudas, mis amigos, o preguntas? Yo los escucho. Sí, licenciado, perdone. Ujú. Eh, y con la reelección, ¿dónde está la parte de que es posible reelegirlos? Porque ya tenemos 2 periodos con la señora fiscal, ¿verdad? Ujú. Eso Está, está, sí, perdón. pero fíjese que yo recuerde no está en ningún lugar. En la ley orgánica no recuerdo si se establece o no algo referente a la reelección, pero como tampoco lo prohíbe, pues puede volver a participar. De hecho, podría volver a participar en 2, 3 años, creo que toca otra vez ese proceso, ¿verdad? Puede reelegirse. Por aquí me pasan el tip, sí, artículo 19 establece el tema de la reelección, sí, se puede reelegir. No hay un número de reelecciones tampoco, ¿verdad? No hay un número de reelecciones tampoco. Y eso de la chance, pues al final, ¿verdad? Al final, el derecho lo tiene, que sea lo idóneo, es lo discutible, ¿verdad? Ustedes, Ah, que sea lo idóneo es lo discutible. gracias, Por licenciado. estabilidad social, etcétera, quizás no, ¿verdad? Quizás no, quizás no. ¿Más dudas, mis amigos, o más preguntas? ¿Más dudas o más preguntas, mis amigos? Bueno, continuamos entonces. El Ministerio Público, ya para ir concluyendo con este tema, el Ministerio Público, mis amigos, también es una institución que trabaja de manera descentralizada. Esto es importante que lo anotemos por ahí, que trabaja de manera descentralizada, es decir, que tiene, ¿verdad? Que tiene, pues, por así decirlo, sucursales de todo el país que se van a encargar de darle el seguimiento a los casos que les son presentados y para ejercer la acción penal en cada uno de los lugares. Entiendo que actualmente hay una sede del Ministerio Público casi en cada municipio del país, casi en cada municipio del país. Importante, ¿verdad? Lógicamente, no se dan abasto también. Lamentablemente también somos una sociedad muy complicada, una sociedad que tiende mucho a equivocarse, a cometer errores y por supuesto también errores que tienen consecuencias legales. Y eso hace que cada día, tanto el Ministerio Público como los tribunales de justicia, ¿verdad? Ya no sean capaces de atender esa demanda de administración de justicia que existe. Bien, ahora mis amigos vamos a platicar de otra institución. Este tema es un poquito más corto, pero es sumamente importante también, que es la Procuraduría General de la Nación. Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación, yo creo que lo platicamos por ahí, no recuerdo si en este curso o en el anterior, es por excelencia un órgano de consulta y asesoría para muchos órganos administrativos más. ¿Verdad? Para muchos órganos administrativos más. De hecho, pues acá en el intento de definición podemos observar, establece que es un órgano administrativo encargado de asesorar a los órganos y entidades estatales. ¿A cuáles órganos y entidades estatales? A cualquiera. A cualquiera. No es solo del Ejecutivo, es a cualquier institución del Estado. ¿Verdad? Del Estado. Porque aquí tenemos que aclarar algo. La Procuraduría General de la Nación no es parte, por así decirlo, no es parte del organismo ejecutivo.
Está aparte. La misma Constitución lo está delimitando aparte, ¿verdad? Aparte del organismo ejecutivo. Ya vimos organismo ejecutivo, presidente, vicepresidente, ministros, secretarios, gobernadores, etc. El Procurador General de la Nación no estaba ahí. Eso automáticamente convierte a esta institución en una institución aparte del organismo ejecutivo. Por lo tanto, sus funciones de asesoría van a ser para todos los órganos administrativos que son parte del Estado, sean estos centralizados, descentralizados o autónomos, cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos. En resumidas cuentas, la Procuraduría General de la Nación se encarga de la representación legal del Estado. Importante esto, ustedes, de la representación legal del Estado. De los menores, de los incapaces y de los declarados ausentes. Ustedes recordarán, mis amigos, en uno de sus cursos de Derecho Civil, creo que es en el primer curso en Derecho Civil 1, cuando se mira el tema de la persona, la familia, etcétera, ahí se ve un poquito este tema relacionado con los menores, con los incapaces y los declarados ausentes. ¿Verdad? Los declarados ausentes. Cuando hay algún asunto relacionado a alguna persona dentro, ¿verdad? Dentro de este marco de menores, incapaces o ausentes, la Procuraduría General de la Nación ejerce pues cierta representación de estas personas para poder, ¿verdad? Para que estas personas puedan ejercer sus derechos. Y ustedes dirán, pero ¿por qué el Estado tiene que procurar velar por los intereses de estas personas? Porque el mismo Estado tiene la obligación, ¿verdad?, de procurarle a todos sus ciudadanos el bienestar. Entonces, un menor, ¿cómo le va a hacer? Un incapaz o alguien declarado en estado de interdicción, ¿cómo le va a hacer? Y alguien declarado ausente, ¿cómo le va a hacer si no está? El Estado tiene que garantizarle su derecho de defensa. ¿Y cómo lo va a hacer? Ejerciendo una representación de estas personas, menores, incapaces y ausentes. La Procuraduría General de la Nación, mis amigos, la encontramos regulada en el artículo 252 de la Constitución. Vámonos entonces al artículo 252 de la Constitución. Y este nos establece Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación tiene a su cargo la función de asesoría y consultoría, ¿verdad?, de los órganos y entidades estatales. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. Siguiendo, el Procurador General de la Nación ejerce la representación del Estado. Es decir, ¿verdad?, que el Procurador General de la Nación va a ser el encargado de acudir a citaciones, a audiencias, de ejercer la representación del Estado, de demandar en nombre del Estado en cualquiera de los órganos de justicia acá en Guatemala y fuera de Guatemala. Dentro y fuera de Guatemala, porque él tiene la representación del Estado. Mucho ojo con esto. No es el presidente de la República el que tiene la representación legal del Estado. El presidente de la República tiene una representación diplomática o política. La representación legal la tiene el Procurador General de la Nación. No se confundan con eso. Oyen, no se confundan con eso. Básicamente ellos son los abogados del Estado, entonces, licenciado. Exactamente. Exactamente. Son los abogados del Estado. Muy bien, continuando entonces. Y el Procurador General de la Nación, ¿verdad?, es el jefe de la Procuraduría General de la Nación. Será nombrado por el presidente de la República, quien podrá también removerlo por causa justificada debidamente establecida. Para ser Procurador General de la Nación se necesita ser abogado, otra vez solo abogado, no incluye el notario, colegiado y tener las mismas calidades correspondientes a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, 10 años de ejercicio profesional y más de 40 años de edad. El Procurador General de la Nación durará 4 años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, un derecho de antejuicio.
¿Cómo cambia el Procurador General de la Nación con el Fiscal General de la República? Aquí no hay comisión de postulación. Aquí es directamente el presidente el que designa. Directamente el presidente es el que lo designa. No hay una comisión de postulación. Dura 4 años en el ejercicio de sus funciones y puede ser removido por causa justificada. Aquí no existen, ¿verdad? Esas discusiones legales de si lo puede o no lo puede remover libremente. No, ¿verdad? No existe eso acá. Pareciera más simple el tema de la Procuraduría General de la Nación, en el Procurador General de la Nación, ¿verdad? Pareciera más simple. ¿Alguna duda, mis amigos, o alguna pregunta respecto al tema de la Procuraduría General de la Nación? Licenciado, perdón. Ujú. Cuando usted dice que pareciera más simple, significa que sí, efectivamente lo puede remover sin tener que hacer todo este proceso para probar que no está cumpliendo con sus obligaciones. Así es, O Ethel. así, Así es. ok, sí es literal. Así Ok, es. gracias. Termina siendo una decisión unilateral del presidente, tanto su nombramiento como su remoción. Ahora, acá sí hay algo importante que resaltar. El presidente viene y nombra al Procurador General de la Nación por 4 años, porque así lo establece la Constitución. Si cambia en ese transcurso de 4 años al Procurador General de la Nación, al que nombre solo va a llegar a sustituir y a terminar ese periodo de 4 años. No va a llegar por 4 años más. Eso es algo importante y que tiende a confundirse siempre cuando hay cambios de gobiernos. Cuando hay cambios de gobiernos. Entonces es importante que ustedes tengan claridad en ese tema. ¿Más dudas, mis amigos, o más preguntas? Lic, es decir, Licenciado, Adelante, Gaby, creo que perdón, es. No sé quién está. eh, Sí, Gaby, adelante. gracias, Lic. Es decir que el periodo del procurador no va al mismo tiempo que el cambio de gobierno. No, no va al mismo tiempo. De Ok. hecho, ahorita ya hasta me perdí de cómo es que va realmente, porque, como le digo, cada presidente, cada vez que hay cambio de gobierno, cambian procurador general de la nación y desde hace como 3, 4 gobiernos anteriores ya se perdió la noción de realmente cómo va el periodo real de funciones del procurador general de la nación. Ajá, y así va a ser difícil que alguien termine su periodo de 4 años, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Lo que sí tenemos claro es que nadie va a permanecer más de 4 años, a no ser de que sea renombrado, porque podría ser, ¿verdad? No hay una prohibición para que sea renombrado. Aquí no es ni reelecto, aquí es renombrado, ¿verdad usted? Renombrado. Ok, gracias, Lic. Algo, licenciado, adelante, perdone, ahora adelante. como van como traslapados, ¿verdad? Los periodos del del jefe del Ministerio Público y del procurador no van de acuerdo al cambio de gobierno. Entonces, ¿eso estaba estipulado así como para ser un contrapeso o es coincidencia que quedó en traslape, digamos? En el caso del fiscal, sí quedó así, porque la idea era que las funciones, ¿verdad? Las funciones, eh, pues fueran acorde a 2 periodos presidenciales distintos, ¿verdad? 2 periodos que tome 2 de uno y 2 de otro. En el caso del Procurador General de la Nación, ahí se dio una cuestión importante que ahorita vamos a platicar de ello y por eso de que ahí sí cambió totalmente cómo va ese tema. Y ahorita vamos a platicar de ello hoy. Ahorita vamos a platicar de ello. Por aquí me hacen una anotación. El actual Procurador General tomó posesión el 20 de agosto de 2022. De hecho, el actual tomó posesión creo que hace como 1 mes y medio, porque lo cambiaron, ¿verdad? Entró un nuevo gobierno y cambiaron al Procurador General de la Nación. Entiendo yo.
Entonces hay que volver a revisar hasta cuándo fue que lo nombraron. Y hay que ver cómo está ese acuerdo de nombramiento del actual procurador para ver hasta cuándo fue que lo nombraron. Pero el actual fue nombrado hace como un mes y medio, más o menos, ¿verdad? Bien, ¿por qué cambió este periodo respecto al Procurador General de la Nación? Fíjense, mis amigos, que antes de 1997, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación eran una misma institución. Entonces, el fiscal general de la República era también el Procurador General de la Nación. Antes de 1997 así se manejaba esta figura. Era el de la Nación, ¿verdad? Y Procurador General de la Nación. En 1997, a través del decreto 2597, si pueden anotarlo por ahí, decreto 2597, se dio, ¿verdad? Se dio esa separación de instituciones. Ministerio Público por un lado y Procuraduría General de la Nación por otro lado. Y era muy conveniente realizarlo. Era muy conveniente realizarlo porque realmente sus funciones son muy distintas. La Procuraduría General de la Nación ejerce asesorías y ejerce representaciones. El Ministerio Público ejerce la acción penal. Entonces chocaban. Había un choque entre las funciones de estas instituciones. No podían continuar unificadas. Se dio esa separación y a partir de 1997, entonces ya esa parte, el Ministerio Público encargado, ¿verdad? O dirigido por el Fiscal General de la República y la Procuraduría General de la Nación, dirigida por el Procurador General de la Nación, a partir de 1997. Y entonces fue ahí donde empezó ese estira y encoge con los nombramientos de Procurador General de la Nación. Desde ahí, desde hace 25 años más o menos, ¿no? Desde hace 25 años más o menos. ¿Más dudas, mis amigos, o más preguntas? ¿Más dudas o más preguntas, mis amigos? Licenciado, tengo una duda. Adelante. Sí, yo he visto en muchos procesos, por ejemplo, en el caso del notariado, en donde muchos asuntos de jurisdicción voluntaria, en donde se requiere que se involucre a la Procuraduría General de la Nación, pero eh, básicamente lo que se le da es como un informe, no es que ellos participen dentro del proceso, ¿verdad? O siempre tienen un representante, porque me parece que no hay representante, solamente es una función eh, informativa, recibir información, me da la impresión de que es la principal función, no sé si estoy equivocada. Sí, muchas gracias, Tercy. Vea, existe una ley que ustedes todavía no la han visto, pero la van a ver cuando ya vean ustedes su curso de Derecho Notarial 3. Ahí van a ver ustedes la ley de jurisdicción voluntaria, que de hecho no se llama así, pero en resumen, así le decimos, porque el nombre completo, si mal no recuerdo, es Ley de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Ese es el nombre completo. Nosotros, en resumidas cuentas, le decimos jurisdicción voluntaria. En esta ley se establecieron varios procedimientos o varios procesos legales en los cuales, de una manera notarial, se le iba a dar solución a muchas cuestiones de carácter civil. Pero para poder ejercer ciertas acciones era necesario que se le diera intervención a la Procuraduría General de la Nación, precisamente atendiendo, ¿verdad? Atendiendo a la representación que tiene la Procuraduría de menores, de incapaces y de los declarados ausentes. Entonces, lo que se le requiere a la Procuraduría General de la Nación en estos casos es una opinión. Y dependiendo de la opinión, se va a terminar el proceso que se haya establecido, ¿verdad? Que son, si mal no recuerdo, son como 10 o 12
procedimientos distintos a los que se pueden desarrollar mediante esta vía de la jurisdicción voluntaria y que requieren la participación o la intervención de la Procuraduría General de la Nación. Y son miles y miles de procesos los que se llevan a cabo de esa manera. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de chance que hay en la Procuraduría General de la Nación. Aparte de la representación legal del Estado, aparte de las consultas o las asesorías a los órganos administrativos, tienen la intervención en este tipo de procesos. Aquí hay algo que hay que aclarar también, mis amigos. Bueno, el Procurador General de la Nación ejerce la representación legal del Estado en general, pero específicamente de aquellas instituciones que no tienen personalidad jurídica propia. Porque las instituciones que sí tienen personalidad jurídica propia, pues ellos ejercen, ¿verdad? Ellos ejercen sus acciones legales mediante, pues, su representante legal, que regularmente es su director o presidente, etcétera, ¿verdad? Las instituciones autónomas tienen su propia personalidad jurídica y la ejercen mediante sus representantes legales. No van con el Procurador General de la Nación. Eso es algo que hay que aclarar y que anótenlo por ahí también, ¿oye? Que anótenlo por ahí también. Me preguntan cuál fue el decreto que separó el Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación. Fue el decreto 25-97. 25-97, ¿oye? En un proceso penal me preguntan si en un proceso penal la Procuraduría General de la Nación puede actuar como querellante toda vez así lo acepte, ¿verdad? El juez, ¿verdad? El juez. Las descentralizadas también tienen su propia personalidad jurídica. Por lo tanto, también sus acciones legales las ejercen a través de sus representantes legales. A través de sus representantes legales. Otra cuestión que hay que resaltar en este tema, tanto del Ministerio Público como de la Procuraduría General de la Nación. Cuando se desarrollan procesos de amparo, procesos de una acción constitucional de amparo, yo creo que ustedes se han dado cuenta que siempre se le da intervención al Ministerio Público, ¿verdad? Mediante la Fiscalía de Asuntos Constitucionales. Y muchos se preguntarán, pero ¿por qué se le da intervención al Ministerio Público cuando no estamos viendo cuestiones penales o de acción penal? Se le da esa intervención al Ministerio Público porque en las leyes correspondientes a estos procesos de acciones constitucionales se quedó establecido que se le diera la intervención al Ministerio Público, pero considerando el Ministerio Público de hace 25 años, cuando actuaba junto con la Procuraduría General de la Nación. Pero como en la ley quedó solo Ministerio Público, cuando se dio esa separación de Ministerio Público y PGN, le quedó al Ministerio Público esa función. No le quedó a la Procuraduría General de la Nación, que hubiese sido lo ideal. Pero como era un texto de ley constitucional, ¿verdad? La ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, pues no podían modificarlo si no se enviaba una consulta a la Corte de Constitucionalidad y se cumplía con los requisitos que ya ustedes conocen respecto a la modificación de esas leyes. Entonces al Ministerio Público le quedó esa función, cuando idealmente debería ser para la Procuraduría General de la Nación. Por eso es que ustedes van a ver siempre en los procesos de amparo la intervención del Ministerio Público, ¿verdad? Mediante la Fiscalía de Asuntos Constitucionales. Cuestiones que se van dando, pero como les digo, son cositas que a veces no se ven cuando se hacen reformas. Pero ni modo, ¿verdad? Ustedes, ni modo. ¿Dudas, mis amigos? Adelante, Lilia. Perdón, Nelly, la fiscalía, ¿qué dijo? De Asuntos Constitucionales. Ah, muy bien, gracias. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales. Oye, y cada vez, como les digo, cada vez que hay un proceso de amparo, va a intervenir el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales. Ay, licenciado, disculpe Increíble, el link ustedes, pero no se ha de... logrado reformar eso. No se ha logrado reformar eso.
Hubiese sido lo ideal, ¿verdad? No hubiese sido lo ideal, ¿verdad? Que fuera la Procuraduría General de la Nación. ¿Y por qué? Porque cuando los procesos de amparo se desarrollan, lo que se pretende pelear, ¿verdad? Son derechos fundamentales. Y en los derechos fundamentales, por supuesto que va a tener una intervención el Estado. Y regularmente se van a pelear cuestiones que el mismo Estado ha provocado o ha generado a través ya sea de instituciones administrativas o de órganos jurisdiccionales. Pero bien, mis amigos. Bueno, mis amigos, yo los dejo entonces que vayan a tomar su cafecito y su panito. Espero poderlos saludar nuevamente el próximo día jueves. Que Dios me los bendiga y éxitos en todas sus actividades. Oye. Muchas Gracias, gracias, licenciado. licenciado. Gracias, licenciado. Amable. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Mucho gusto. Feliz noche, Feliz Liz. noche, licenciado. Gracias, Feliz noche, licenciado. Feliz noche.